¿Me escuchan bien, hermanos? Sí, pero no se Sí, ve. No hay un visual hoy, solo quería poner música de fondo y vamos a recibir la palabra de hoy. Este, Quisiera antes de empezar, si vamos a orar juntos, antes de ir a la palabra de hoy. Así que, Señor, te damos gracias, Señor. Ponemos este servicio en tus manos, Señor. Señor, te pedimos que nuestros corazones puedan ser como la tierra fértil, Señor, que recibe tu palabra, Señor, y da fruto, que no simplemente recibe la palabra y se queda con ella o la deshace, sino que recibe la palabra y da fruto, Señor. Señor, que la palabra de Dios pueda tomar raíz en nosotros esta noche, Señor, para que te pueda dar fruto, que te plazca a ti, Señor, para tu gloria, Señor. Ponemos todo en tus manos, Señor. Espíritu Santo, danos oídos para oír y ojos para ver. Y dame a mí, Señor, la habilidad de comunicar claramente lo que has puesto en mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que la palabra que tengo para ustedes hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes algo que el Señor ha puesto en mi corazón desde hace ya unos 3 o 4 meses. Y en realidad no era la palabra que tenía para esta noche, pero había preparado otro mensaje, pero el Señor puso esto en mi corazón. Y con la ayuda del Señor vamos a escuchar lo que Él tiene para decir a nosotros hoy. Así que si tienen sus Biblias ahí a la mano, les voy a pedir que puedan ir al libro de Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 12. Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 12. Así que le voy a pedir al pastor Gustavo, por favor, si puede abrir el micrófono y leer los versículos 1 al 12. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Amén. Amén. Gracias, pastor. Así que, hermanos, ese es el pasaje que tenemos para hoy y creo que muchos de nosotros ya conocemos este pasaje y en especial los versículos 7 y 8 son muy conocidos, ¿cierto? Donde dice, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y él huirá de ustedes.
acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Son versículos que son muy bien conocidos y son muy profundos, pero muchas veces hemos entendido estos versículos en diferentes contextos. Puede ser en resistir al enemigo en diferentes tribulaciones o tentaciones o cosas de nuestro diario vivir, pero yo creo que para en realidad entender este pasaje que tenemos hoy, tenemos que mirar el contexto de lo que Santiago estaba diciendo y a la gente que Santiago estaba escribiendo la carta. Así que, primero que nada, hermanos, la carta es escrita por Santiago, el hermano de Jesús. Este es diferente al apóstol Santiago, que era el hermano de Juan. ¿Se acuerdan cuando Jesús va al monte de y sucede la transfiguración de Jesús? Está con él 3 de los 12 discípulos, ¿cierto? Pedro, Juan y Santiago. Y Juan y Santiago eran hermanos. Pero en Hechos capítulo vemos que a Santiago, el apóstol, el de los 12, lo mató el rey Herodes. A Santiago el apóstol lo mató el rey Herodes. Y el que nos escribe ahora es Santiago, el hermano de Jesús. La Biblia nos enseña que Jesús tenía hermanos después de que él nació. María y José, después de tener a Jesús, tuvieron más hijos, tuvieron su familia, y uno de los hermanos de Jesús era Santiago. Y en los evangelios podemos ver que nos dice que ni los hermanos mismos de Jesús creían en él. Perdón, hermanos. ¿Ahí me pueden escuchar bien? Ok, lo vamos a dejar así. Así que podemos ver que ni los hermanos de Jesús creían en él, en los evangelios. Pero ahora tenemos al hermano de Jesús, Santiago, escribiendo esta carta. Y el libro de Hechos y el libro de Gálatas nos cuenta que Santiago era un líder en la iglesia de Jerusalén. Era el líder de la iglesia de Jerusalén. Entonces Santiago, que no creía en su propio hermano Jesús cuando estaba aquí en la tierra, que quizás lo juzgaba, hablaba mal de él, ahora es el que nos está escribiendo: hermanos, no hablen mal los unos a los otros, no hablen mal de su hermano, aunque él mismo era el que quizás tenía pensamientos malos acerca de Jesús. Ahora, después de la cruz, después de la resurrección, es Santiago el que nos escribe estas palabras. Pero para entender el pasaje tenemos que entender el contexto de la audiencia a la que está escribiendo Santiago. Como les decía, él está escribiendo a los cristianos en Jerusalén, que vivían en un clima político muy, muy severo. Y lo que sucedía es que había una gran división en la sociedad de ese día. La gente pobre eran muy pobres, pero la aristocracia o la gente rica eran bien ricos. Y la aristocracia de los judíos eran los saduceos, los líderes políticos, los reyes, la gente de la nobleza de Jerusalén. Estas personas tenían todas las riquezas mientras el pueblo estaba en pobreza y estaba sufriendo. El problema era que la aristocracia de los judíos buscaban paz y favor con el imperio romano, ¿cierto? Nosotros sabemos que los judíos estaban bajo el imperio romano en ese día, ¿no es cierto? Y ellos buscaban favor con el imperio romano y eso les ayudaba a mantener su estatus, sus riquezas, el favor con el imperio que los estaba gobernando, pero al pueblo judío los miraba a ellos como traidores. Los veían a ellos como judíos que se habían entregado al imperio romano, mientras que el pueblo sufría. Entonces la gente de Jerusalén o la gente de Judea que estaban viviendo en pobreza y que vivían en esta injusticia, había un pensamiento en esos días que la gente se quería levantar en revolución en contra del imperio romano.
Y en estos tiempos habían gente que se levantaba en contra de la aristocracia, en contra del Imperio Romano, para tratar de devolver el poder político a la gente de Israel, al pueblo de Dios. Ellos en sus mentes pensaban que el Imperio Romano era el problema. El Imperio Romano es el problema que ellos tienen y necesitan deshacerse del imperio. Y saben, todos conocemos la historia de Barrabás, ¿cierto? Cuando Jesús está siendo sentenciado frente a Pilato, ¿qué es lo que la gente le dice a Pilato? Les dice, denos a Barrabás y crucifiquen a Jesús, ¿cierto? De hecho, esa es una de las cuantas historias que se relata en cada uno de los evangelios, en todos cuatro. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos cuentan la historia de Barrabás. Y Barrabás era un criminal que lo habían metido a la cárcel porque él había cometido homicidio, se había levantado en contra del Imperio Romano, estaba liderando una revolución. Y la gente de ese día creían que la gente que se levantaba en contra del Imperio Romano podrían ser el Mesías. Entonces, cuando se levantaban y lideraban una revolución, conseguían seguidores. Y los judíos llegaban a pensar que esta persona podría ser el Mesías, el que los iba a librar del Imperio Romano y establecer de vuelta el poder político de Israel. Este era el pensamiento porque el pueblo vivía en mucha pobreza, en injusticia, y pensaban que la promesa de Dios del Mesías era alguien que los iba a libertar o liberar del Imperio Romano a través de la fuerza humana, con guerra, con revolución. Este era el pensamiento del pueblo, mientras que el imperio y la aristocracia se gozaban de sus riquezas. Era como un gobierno corrupto, ¿cierto? Y saben, hermanos, hace una semana me vi una película que se llama Romero y tiene que ver con la historia de la nación del Salvador en los años 70 y 80, donde había un obispo que se llamaba Óscar Romero. Y en esos tiempos había una guerra civil en El Salvador, ¿cierto? Estaba el pueblo que sufría de una pobreza severa y muchos de nosotros, o algunos de nosotros aquí, los salvadoreños, pueden conocer esta historia, pueden conocer lo que estoy diciendo, que la gente vivía en una pobreza porque el gobierno era muy corrupto. Y la gente pobre se levantaban entre ellos guerrillas que armaban guerra en contra del gobierno. Y esta película, una película fenómena, me encantó. El obispo, Óscar Romero, un obispo católico, se levantó y él era la voz para la gente pobre. Él no era parcial, no tomaba lado, sino que él hablaba de la palabra de Dios y era la voz para la gente que estaba sufriendo en contra de un gobierno corrupto. Pero también la voz en contra de las guerrillas, de la gente pobre que pensaban que la guerra era la solución en contra de la corrupción. Y yo creo que en Latinoamérica hay varios ejemplos de eso. En Colombia hay guerrillas y cosas así que sucedieron. Entonces, este es el clima político de los judíos en el tiempo que está escribiendo la carta a Santiago. De hecho, era tan severo el clima político que esta carta se dice que se escribió en el año 50 o antes del año 50 después de Cristo. Pero esta guerra política era tan fuerte que en los años 66 al 73 pasó lo que se conoce como la guerra o la revolución judía, donde los judíos se levantaron en contra del Imperio Romano, muchos murieron y Jerusalén se cayó. Y el Imperio Romano vino y destruyó, en el año 70 destruyó el templo en Jerusalén. Y esto acabó con todas las revoluciones que querían la gente judía. Pero les digo esto como para que puedan entender o ponerse en el tiempo que está escrita esta carta. Era un clima político muy severo y muy difícil de navegar. Pero el problema no era las divisiones en el mundo. El problema no era que había corrupción. El problema no era que habían violencia o que habían cosas de esa naturaleza en el mundo, sino que el problema era que
Santiago le está escribiendo a la iglesia que había dejado que esas divisiones del mundo entraran en la iglesia. Hay una diferencia muy grande. De que el mundo esté dividido, eso se entiende. Pero Santiago le está escribiendo a la iglesia del Señor Jesús, el cuerpo de Cristo. Porque estas divisiones, estas ideas políticas, las divisiones, el hablarle mal de nuestro prójimo, se había infiltrado en la iglesia. Es decir, el pensamiento del mundo era el pensamiento de la iglesia en este entonces. Y por eso es que podemos ver que la carta de Santiago tiene todos estos temas, ¿cierto? Si ustedes se ponen a leer la carta completa, habla de la opresión de los ricos a los pobres, las divisiones, habla de juzgar y criticarse los unos a los otros. Pero todo lo del mundo se estaba metiendo dentro de la iglesia. Los hermanos se odiaban y peleaban entre ellos. Hablaban mal de los unos a los otros. Y por eso es que nosotros tenemos hoy el pasaje es Santiago 4 del 1 al 12, pero si ustedes leen antes el capítulo 3, nosotros sabemos que cuando Santiago escribió la carta no tenía divisiones de versículos y capítulos, sino que era una carta continua, larga. El capítulo 3 que viene antes del pasaje de hoy, Santiago empieza a hablar del poder de la lengua, ¿cierto? Es un pasaje bien conocido donde dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y en el capítulo 3, versículo 9, Santiago dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a la imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ahora podemos entender por qué es que Santiago está escribiendo esto, ¿no es cierto? La situación de la iglesia en ese momento. Después, en el capítulo 3 sigue y Santiago les da la solución a la iglesia y les dice, la solución a todo este dilema es vivir en la sabiduría que viene del cielo. Les quisiera leer Santiago capítulo 3 del 13 al 18. Y él dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante las obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Y después dice, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura. Además, pacifica, es bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen paz. Hermanos, yo creo que podemos empezar a entender por qué es que Santiago está diciendo estas cosas. En especial decir que la sabiduría del cielo es imparcial, porque estaban estos dos lados opuestos y se querían destruir entre ellos. Y Santiago les dice que la sabiduría del cielo es la solución a este dilema que tenemos. Sabiduría que es pura, que pacifica, que es bondadosa, es dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Y que el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen paz. Y en este contexto, hermanos, justo después de que él dice esta palabra, es que llegamos al pasaje para nosotros de hoy. Y los versículos 1 al 3, los voy a volver a leer. Santiago 4 del 1 al 3. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Hermanos, aquí Santiago le está diciendo a la iglesia que las guerras y los conflictos que están causando y sucediendo los hace cometer homicidio. Y él no está hablando de homicidio literalmente, como que la iglesia se estuviera matando entre ellos, no.
Pero ¿se acuerdan lo que dice Jesús en el Sermón del Monte? En Mateo capítulo 6. Él nos enseña que si odias a tu hermano en el corazón, ya cometieron homicidio. ¿Cierto? Jesús viene y les dice, en la ley dice, no matarás. Pero yo les digo, aun si odian a su hermano en el corazón, ya están cometiendo homicidio. Es decir, en mi corazón ya maté a mi hermano por mis pensamientos y el odio que siento. Esto es lo que Santiago le está diciendo a la iglesia, que estas peleas, esta división está causando homicidio entre ellos. Santiago les dice que en vez de estar peleando entre ellos para lo que quieren, para lo que piensan, deben confiar en Dios. En vez de estar adquiriendo cosas por la fuerza humana, confíen en el Señor. Pero Él les dice, los motivos de sus peticiones es la razón por la cual aún piden, pero no reciben nada. Porque los motivos de adentro están mal. Motivos de división, motivos de pelea, y no reciben porque piden para poder gastarlo en sus propios placeres. Y sigue el pasaje, los versículos 4 y 5. Dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Almas adúlteras. ¡Qué expresión tan fuerte! Y saben, esta expresión viene del Antiguo Testamento. Viene de los profetas como Jeremías y Oseas, y en particular el profeta Oseas. Si ustedes se acuerdan la historia, el Señor viene y le dice al profeta Oseas que se case con una mujer adúltera, con una prostituta. De hecho, en ese día, la mujer se llamaba Gomer, y era una prostituta que se conocía por nombre. No simplemente era una mujer adúltera, sino que era bien conocida por toda la gente de alrededor. Y el Señor le dice a Oseas, el profeta, que se vaya y se case con ella. Porque tal cual como Israel había cometido adulterio en contra del Señor, Oseas ahora se iba a casar con una mujer adúltera. Y esto, almas adúlteras, esta expresión viene de cuando el pueblo de Israel quebrantó el pacto que tenían con Dios. Empezaban a cometer idolatría y adoraban a dioses falsos, ídolos mudos. Cambiaron la gloria de Dios por imágenes y dioses del mundo, ¿cierto? Y saben, hermanos, lo que Santiago le está diciendo a la iglesia de ese día es que cuando les dice, cuando ustedes pelean y se odian y hacen guerra, están haciendo exactamente lo mismo que hizo el pueblo de Israel con Dios en el antiguo pacto. Están escogiendo amistad con el mundo y con los ídolos del mundo y enemistad con Dios. Están escogiendo vivir en la sabiduría del mundo, que es sabiduría diabólica, como dice el capítulo 3, en vez de vivir en la sabiduría del cielo. Y esto es lo que está sucediendo dentro de la iglesia, hermano. Como les decía al principio, sería una historia si esto es lo que está sucediendo en el mundo. Y eso se entiende. Pero es que las divisiones del mundo se habían metido en la iglesia. No se puede ser amigo del mundo y también amigo de Dios, porque Dios es celoso y nos quiere completamente. Por eso es que Él dice en el versículo 5, piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Dios es celoso por nosotros, para tenernos completamente. Pero cuando vivimos en esta amistad con el mundo, de compartir los pensamientos del mundo, la sabiduría del mundo, eso es enemistad con Dios. Las dos cosas no se pueden mezclar. Y es en este contexto que Santiago les escribe a los cristianos y les dice que se arrepientan, que se sometan a Dios y el diablo huirá, ¿cierto? Los versículos 7 al 10 dicen, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará.
¿Se acuerda al principio que les decía que los versículos 7 y 8 son muy bien conocidos? Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá. Y después acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Ahora podemos ver, hermanos, que Santiago les está diciendo esto a la iglesia en el contexto que estaban completamente divididos, peleando, haciéndose guerra entre ellos en la iglesia. Y ahora Santiago les dice, arrepiéntanse, sométanse a Dios, resistan al diablo. Esa sabiduría del mundo, esa agenda del diablo que quiere dividir, resistan y el diablo huirá de ustedes. Acérquense al Dios y Él se acercará a ustedes. Santiago les está llamando al arrepentimiento. Y les dice lo que les daba risa antes, ahora que se convierta en lamento, ¿cierto? Lo que encontraban, en lo que encontraban gozo antes, ahora que se convierta en tristeza, porque esas cosas no deben estar sucediendo en la iglesia. Y Santiago les dice, humíllense y acérquense a Dios, y el Señor se acercará a ustedes y los levantará de nuevo. Vamos a leer el versículo 11 y 12, ya el final del pasaje. Y Santiago termina el pasaje aclarando el mensaje que le quería dar a la iglesia, que también, hermanos, yo creo que es el mensaje que Dios quiere dar a la iglesia de hoy. El versículo 11 y 12 dice, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Pero solo hay un legislador y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Saben, hermanos, la ley enseñaba a amar a su prójimo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Jesús cuáles son los mayores mandamientos? Y Jesús dice, toda la ley y los profetas se sostienen de estos dos mandamientos: amar a Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Pero cuando juzgamos a nuestros hermanos y hermanas, nos sentamos en el trono que solo le pertenece a Dios. Cuando juzgamos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, nos hacemos el juez o la juez. Y Santiago aquí les está aclarando que solo hay uno que es juez, y es Dios. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Saben, hermanos, vivimos en un mundo que es muy similar al mundo del tiempo de Santiago, ¿no es cierto? Está completamente dividido. El mundo hoy en día te dice que tienes que estar del lado izquierdo o del lado derecho, o si no, te vamos a odiar. Si no piensas de la manera en que yo pienso, te voy a odiar. Ese es el pensamiento del mundo. El problema no es que el mundo esté dividido, como les decía antes, pero que estas divisiones se infiltren a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Jesús dice que el mundo, ¿se acuerdan? Él dice, el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos. ¿Por qué? En la manera en que se aman los unos a los otros. O sea, el mundo va a ver una diferencia en el cuerpo de Cristo por la unidad y el amor que se tienen. Ahora ven por qué es tan grave el problema que está describiendo Santiago aquí en la carta. Los judíos querían lo mismo de Jesús, ¿no es cierto? Pensaban que el Mesías iba a armar una guerra en contra de los romanos. La gente en el tiempo de Jesús podría pensar, Jesús, ¿estás con nosotros o estás con los romanos? Pero Jesús no predicaba guerra en contra de los romanos y no decía que estaba del lado de los judíos, sino ¿qué es lo que Jesús decía? Jesús predicaba, ha llegado el reino de los cielos, ha llegado el reino de Dios. No estoy del lado izquierdo, no estoy del lado derecho, sino que vengo del cielo para traer el reino de Dios aquí, para que podamos orar nosotros como iglesia, sea en la tierra como en el cielo. Pónganse a pensar conmigo si Jesús hubiera venido y hubiera tomado lados y hubiera armado una guerra en contra de los romanos. No tenía nada que ver con la misión de Dios para Jesús y tampoco tiene nada que ver con la misión de Dios para la iglesia, de estar tomando lados.
sino que como iglesia podamos ser una comunidad de amor y que proclamemos sea en la tierra como en los cielos. Y saben, hermanos, el Señor le enseñó esto en el Antiguo Testamento a Josué. Si ustedes tienen la Biblia, sus Biblias con ustedes, quisiera que por favor vayan a Josué capítulo 5, versículos 13 al 15. Josué capítulo 5, versículos 13 al 15. Y en el Antiguo Testamento hay diferentes partes donde Jesús aparece, pero no se dice que es Jesús, sino que se habla que el ángel del Señor estaba ahí. Por ejemplo, en Éxodo 3, cuando Moisés ve a la zarza ardiendo, y dice que el ángel del Señor se le apareció a Moisés y le dijo, quítate tus sandalias, esto es terreno santo, es tierra santa. Y después le dice, yo soy el que soy. Ese era el ángel del Señor, Jesús, encontrándose con Moisés. Ahora vamos a ver cuando Jesús se encontró con Josué. Capítulo 5, versículos 13 al 15. Dice, cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó, ¿Qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. Creo que ya pueden ver el punto que quiero hacer aquí. Josué era el sucesor de Moisés, ¿no es cierto? Acababan de cruzar el pueblo de Israel, acababa de cruzar el río Jordán de una manera milagrosa. El Señor abrió las aguas y cruzaron. Y ahora llegaron a la tierra prometida que el Señor le había prometido desde los tiempos de Abraham al pueblo de Israel. Y lo único que les tocaba enfrentar a Israel era la ciudad grande y fuerte de Jericó. ¿Cierto? Nosotros ya conocemos la historia que ellos marcharon 7 días, 7 veces alrededor de la ciudad y se cayeron las murallas, ¿cierto? Y ahí el Señor les dio la victoria. Pero justo antes de eso, llega este pasaje que leímos ahorita. Y me imagino Josué cuando ve el hombre, el comandante del ejército del Señor, con la espada en mano, estaba pensando, ¿este estará del lado de nosotros para hacer guerra en contra de Jericó? ¿O será de Jericó para hacer guerra en contra de nosotros? Porque Israel estaba listo para la batalla. Era el día siguiente que iban a ir. El Señor les dio las órdenes para ir a la batalla. Pero lo que yo quiero enfocar aquí es lo que el Señor le contesta a Josué cuando él le pregunta, ¿estás del lado nuestro o el de ellos? El comandante del ejército del Señor le dice, de ninguno. Pero como comandante del ejército de Dios he venido y me presento delante de ti. ¿Qué es lo que quería decir? No estoy del lado de ustedes para hacer lo que a ustedes les parezca bien. No estoy del lado de Jericó tampoco, pero soy el comandante del ejército del reino de los cielos. Entonces Josué se postró. Entendió que el Señor no estaba tomando lado, sino que Él estaba cumpliendo su propósito eterno. El Señor cumpliendo sus propósitos desde el cielo. Y ahora podemos pensar, pero era Israel, el pueblo de Dios que iba a ir a batallar en contra de Jericó. No pensaríamos que el Señor le dijera, sí, estoy contigo, Josué, estoy del lado de ustedes. Pero no, porque no tenía que ver con guerras humanas ni nada de eso, sino que tenía que ver con los propósitos eternos de Dios que Él quería cumplir. Y saben, hermanos, el Señor llama a su pueblo para que clamemos y actuemos para que sus propósitos sean aquí, como en el cielo. Hermanos, como Santiago le dice a la iglesia, no debemos estar en discordia y disensión, peleas y divisiones, por ningún motivo.
No debemos hablar al mal de nuestro prójimo o tener envidias amargas y rivalidades en nuestros corazones. No debemos andar en la sabiduría del mundo. Tenemos que caminar en la sabiduría pura del cielo. Y vivimos en un mundo que está tan dividido. Y hay de nosotros que esas divisiones se infiltren en la iglesia, que empecemos a hablar mal de nuestro prójimo. Y esto puede ser divisiones de cualquier tipo, hermanos. Porque el mundo va a conocer que nosotros somos la iglesia por la manera en que nos amamos, por la manera en que somos unidos. Pablo en sus cartas describe la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y Pablo entendió eso más que nadie, porque él era uno de esos judíos que estaba celoso por la ley de Dios. Quería purificar a Israel de todos estos cristianos y los perseguía. Y era un hombre violento, hasta que se encontró con el Señor mismo y le decías, ¿por qué me persigues? Pablo entendió de que perseguir a la iglesia era perseguir a Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y por eso es que él empezó a escribir que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Debemos estar unidos, debemos estar en comunión juntos. Y ya voy a terminar, hermanos. Quisiera concluir con el versículo 6 de nuestro pasaje de Santiago. Santiago 4:6. Dice Santiago, pero Él, Dios, da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios nos da gracia. Una vez me acuerdo, tuve una conversación con alguien que me decía, Juan, como la iglesia, siempre nuestra firma, nuestro signature, debe ser la gracia de Dios. Esto es lo que Santiago está queriendo transmitir aquí. Aunque hayan peleas y guerras, y aunque él esté hablándole fuertemente a la iglesia de ese día, dice, pero hay gracia, porque el Señor es bondadoso y nos da gracia. La gracia de Dios es lo que nos acerca a poder arrepentirnos, a decirle, Señor, perdóname, dame gracia, dame gracia. Nuestra firma es la gracia, y Santiago dice, Él da mayor gracia. Y para acceder a esa gracia de Dios, lo único que se necesita es que humildad, arrepentimiento, decirle, Señor, reconozco que lo que he hecho está mal. Santiago llama a la iglesia que se humille delante del Señor para recibir su gracia. Y saben, hermanos, en un momento vamos a compartir la cena del Señor. Y la cena del Señor es simbólica de la comunión y la unidad que tenemos todos juntos a través del cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Como iglesia. ¿Cierto? Cuando Jesús parte el pan y bendice la copa, estaban todos juntos en una mesa. Y es la cena del Señor que nos une los unos a los otros. Es la comunión que tenemos a través de la sangre y el cuerpo de Cristo que nos une los unos a los otros. Así que hermanos, antes de terminar y antes de orar, busquemos en nuestros corazones si hay algo que ha traído división, peleas, odio. Si esta palabra nos ha iluminado algo y en humildad traigámoslo al Señor. Saben, hermanos, esta palabra primero que nada es para mí. Primero que nada es para mí. Y es algo que el Señor me viene hablando desde hace mucho tiempo, porque es muy fácil juzgar, es muy fácil pensar que una persona está mal porque no estoy de acuerdo con ellas. Es muy fácil decir eso. Pero como en la iglesia el Señor me llama a mí y a todos nosotros a estar unidos, a amarnos, a tener la comunión que está disponible a través del cuerpo y la sangre de Cristo. Así que, si pueden inclinar el rostro, vamos a orar y después le dejo a Gerson y a Karen para que puedan
dirigirnos en la cena del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Nos presentamos ante ti, Señor, en toda humildad. Señor, te pedimos que si hay algo en nosotros que se ha alineado a la sabiduría del mundo, a los pensamientos naturales del mundo, Señor, te pedimos que nos perdones y que nos des gracias, Señor. Que nos des gracia. Señor, perdónanos por a veces no reconocer que somos el cuerpo de Cristo. Que la iglesia no es simplemente un lugar donde vamos, sino que la iglesia somos nosotros. Y que tú eres un Dios celoso, celoso para tenernos completamente. Señor, venimos ante ti, Señor, y te pedimos que busques nuestros corazones, Señor. Y si hay alguna ofensa, Señor, si hay alguna palabra que hablamos mal, si hay cualquier cosa, Señor, que nos perdones y que puedas ayudarnos y restaurarnos para vivir en unidad. Señor, yo oro por todas las familias que están presentes, por cada hogar que esté aquí conectado, Señor, que podamos ser unidos por el cuerpo de Cristo. Y que tu bendición sea sobre cada hogar que está aquí conectado, Señor. Que puedas traer reconciliación, Señor. Que puedas traer, Señor, como dijiste en Malaquías, Señor, que los corazones de los hijos se vuelvan a los padres y los corazones de los padres se vuelvan a los hijos. Y Señor, te pedimos que la iglesia, que nosotros como iglesia, podamos estar unidos, Señor, y que no, que no cayemos en la trampa del mundo, Señor, que no caigamos en la trampa del mundo, Señor, que tenemos que estar de un lado o del otro, si no estamos divididos, Señor, pero que podamos proclamar el reino de los cielos está a la mano, está cerca, está aquí, y que sea en la tierra como en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén.